Muy buenos días, querida iglesia. Qué lindo estar acá con ustedes este domingo. Temo que estas luces que están brillando, ¿no?, va a hacer que mi frente se vea como un panel solar. Pero no se enfoquen en mi frente, más bien nos vamos a enfocar en la palabra de Dios en esta mañana, ¿no? Muchas gracias, Pastor Abel, por la lectura de la palabra. En la NBI estos 10 versículos son encabezados con este título. Dice: preocupación de Pablo por los corintios. Y al estudiar la palabra y reflexionar sobre ella, preparar esta prédica, naturalmente me he preguntado cómo sería si el apóstol Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros como iglesia. Y si en vez de preocupación de Pablo por los corintios, diga preocupación de Pablo por los presbiterianos de Surco. ¿Qué habría en esta sección? Solo nos podemos imaginar cada uno, ¿no? Sería, no sé, algo como: me temo que al llegar encuentre sillas vacías. Bueno, lo lindo, no hay tantas sillas vacías hoy como el domingo pasado, ¿no? Pero quizás sería una preocupación. O quizás me temo al llegar que no encuentre al hermano fulano, que antes era miembro y asistía fielmente, pero ya no está, ¿no? O no encontrar a la hermana fulana. ¿Cómo sería, no? Vamos a explorar las preocupaciones de Pablo por la iglesia en Corinto, pero al hacer esto, ¿no?, reflexionemos también cómo sería si el apóstol Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros. ¿Cómo sería si me estuviera escribiendo a mí, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que podamos estar reunidos para estudiar tu palabra, Señor, y oramos que tú nos hables a través de ella, a nuestros corazones, Señor, pero también a nosotros como tu iglesia, Señor. Que por tu Espíritu Santo tú muestres las cosas que quieres enseñarnos hoy día, Señor. Señor, te damos gracias que tenemos la libertad de predicar y estudiar tu palabra en este país, Señor. Señor, bendícenos a través de tu santa palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y por si acaso, estoy seguro también, si el apóstol Pablo nos estuviera escribiendo, diría: y cuánta alegría y cuánto gozo tengo al saber que la hermana Aura se está bautizando. Y hoy día la hermana Aura dará proclamación de su fe en Cristo Jesús, tomando este paso del bautismo. Amén. Gloria a Él. Hermanos, quiero resumir esta prédica en esta sencilla proposición. Y es esta: Dios nos llama a servir y preocuparnos por su iglesia, a pesar de oposición y dificultades, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo y de nuestro Señor Jesucristo. Acá el pastor Abel ha leído que el apóstol Pablo se está preparando para visitar a la iglesia en Corinto. ¿Por cuántas veces? Por... ¿Quién estaba escuchando? Tercera vez. Se está preparando para hacer una tercera visita. Y hermanos, el apóstol está dispuesto nuevamente a confrontar a los falsos maestros. Estas últimas semanas hemos estado leyendo, ¿no?, acerca de ellos, los denominados superapóstoles, pero de super no tenían nada. Los que intentaban desviar a la iglesia joven de la verdad.
Recordamos que la primera visita de Pablo fue alrededor del año 50. Y en esa visita fue cuando él planta la iglesia en Corinto. Y pueden ver toda una descripción de esa visita en Hechos capítulo 18. En esa visita él estuvo con ellos unos 2 años. Su segunda visita, que fue alrededor del año 55, fue una visita muy dolorosa. Y sobre eso ya hemos escuchado una prédica cuando estudiamos Primera de Corintios. Y ahí en 4, 18 al 21, el apóstol Pablo dice esto, preparándose para su visita. Dice, ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Y es mencionada esta visita dolorosa también al comienzo de la segunda carta de Corintios 2:1, donde Pablo dice, ¿no? En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Ahí se refiere a la segunda visita, esta visita dolorosa que hizo. Y ahora el apóstol se prepara para una tercera visita. Y esa tercera visita también es descrita en el libro de Hechos, capítulo 20 y los primeros 3 versículos, donde dice, cuando cesó el alboroto, y este es el alboroto que estaba ocurriendo en Éfeso, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin, dice, llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Ahora, quizás están diciendo, pero hermano Pablo, aquí no menciona a Corinto. Entonces, ¿cómo me dice que esto es acerca de su tercera visita? Bueno, obviamente Grecia es la región de la cual Corinto era una ciudad sumamente importante, ¿no? Entonces, esta es la referencia a la tercera visita que va a hacer Pablo. Si ven en su boletín, aquí hay varios puntos que podemos seguir. Y el primer punto es en referencia a los versículos 11 y 12, donde Pablo continúa su defensa, ¿no? Esta defensa que empieza realmente al comienzo del capítulo 10, pero ahora hemos llegado, ¿no?, al capítulo 12 y los versículos 11 y 12 que voy a volver a leer. Dice Pablo, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Este versículo lo hemos tratado en varias oportunidades ya, en otras prédicas, ¿no? Como Pablo, claro, no es insensato, pero casi tiene que presentarse así, ¿no?, para llamar la atención a la iglesia. Dice, ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Entonces, estos versículos continúan la defensa de Pablo, que, como ya dije, empezó en el capítulo 10, frente a las falsas acusaciones de algunos en la iglesia en Corinto. Y acá Pablo nuevamente reafirma su autoridad. Pero no es su autoridad, porque ¿de quién es la autoridad? De Dios.
de Cristo Jesús. Él está hablando en la autoridad de Cristo. Y una simple comparación entre el apóstol Pablo y los denominados superapóstoles nos muestra, por un lado, a Pablo, siervo humilde de Jesucristo, una vida marcada como la de Jesús por sufrimiento, obrando en el poder del Espíritu Santo, como dice el versículo 12, con señales, prodigios y milagros, no para su propia vanagloria, sino ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. En contraste, los falsos maestros actuaban ¿con qué? Con arrogancia, en sus propias fuerzas, para su propio alarde y ganancia personal. Vamos a ir al segundo punto, que en el boletín dice servicio gratuito de Pablo. Ahora, yo estoy muy agradecido al equipo de predicadores con quien nos reunimos cada domingo de 7:30 a 8:30 de la mañana por el Zoom, y el predicador que le toca el siguiente domingo presenta su bosquejo y los hermanos predicadores dan su retroalimentación a la persona que va a predicar. Es un lindo tiempo, tan útil. Y cuando estuve compartiendo el bosquejo el domingo pasado, decidimos cambiar el segundo punto de servicio gratuito de Pablo, que obviamente está incluido en estos versículos, pero encontramos un título para este punto mejor todavía. Y es esta, si quieren apuntar, es esta, es la actitud y cuidado paternal de Pablo por la iglesia. Repito, la actitud y cuidado paternal de Pablo por la iglesia. Entonces, vuelvo a leer los versículos 13 al 15, que dice: ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si les ofendo. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos, y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, ¿no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos? Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Y justo este versículo de 2 Corintios 12:15 está en nuestro boletín para acordarlo, memorizarlo, llevarlo en nuestros corazones. Hermanos, Pablo nunca fue una carga para la iglesia en Corinto. Como padre espiritual de la iglesia más bien dependía de él, y no él de la iglesia. Muy diferente, ¿no?, a los falsos apóstoles que explotaban a la iglesia para su propia ganancia. Aquí Pablo, en el versículo 14, hace una comparación con la responsabilidad que los padres, todos los que son padres, se identificarán aquí, la responsabilidad que los padres tienen por sus hijos. Que no quiere decir que cuando los padres ya envejecen, cambia la relación un poco, ¿no? Y la responsabilidad ya es más de los hijos hacia sus padres. Pero aquí la iglesia en Corinto está en su infancia. Entonces Pablo no quiere ser una carga para ellos. Sabemos que el apóstol Pablo recibía apoyo de otras iglesias, y esta es quizás la razón que la iglesia en Corinto se siente un poco inferior, pero no había llegado la iglesia a la madurez de las otras iglesias.
Pablo en el versículo 14 dice, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Nuestro interés y amor por los demás debe seguir este ejemplo de Pablo. No mirando lo que nosotros podamos obtener, más bien lo que podemos ofrecer. El amor de Pablo por la iglesia en Corinto es realmente como la de un padre, como dice en el versículo 15. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Hermanos, quizás esto nos hace recordar al Señor Jesús, quien dio todo por nosotros, hasta su propia vida, para que nosotros podamos vivir. Y por eso nos gozamos en el bautismo de la hermana Aura, declarando públicamente que esto es una realidad en su vida. Y hermanos, si hay alguien aquí presente que todavía está buscando o dudando de esta nueva vida en Cristo, les invito a preguntar, a buscar, que el Señor les va a encontrar. Juan Calvino, muy conocido, ¿no?, en nuestro entorno presbiteriano, él escribió un comentario acerca de esta carta de 2 de Corintios. Y él interpreta lo que Pablo está diciendo en estos versículos de esta forma. Lo pone así: busco salarios mayores de lo que pensáis, porque no estoy contento con vuestras riquezas, sino que os busco íntegramente, para presentarse al Señor como sacrificio de los frutos de mi ministerio. Pablo no buscaba remuneración material de los corintios, buscaba algo más, su entrega total al Señor. Y como ya hemos visto, en su servicio, el apóstol Pablo sigue el ejemplo de Cristo, quien, como dice el mismo apóstol en Filipenses 2, siendo por naturaleza Dios, no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando que la naturaleza de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, aunque Pablo no busca una recompensa material de los corintios, como hemos visto, sí desea que sean recíprocos en su amor por él. Y eso lo vemos también en 2 Corintios 6:12, donde dice: nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Entonces no era que el apóstol no quería el afecto del amor, naturalmente quería eso, querían que sean recíprocos con él, pero más que ese amor recíproco les interesaba que la iglesia se entregue por completo a su Señor. Pablo en Colosenses 3, 23 y 24 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Hermanos, hermanas, ¿cuál es la marca de nuestro servicio? ¿Cómo es mi servicio? ¿Es desinteresado? ¿Es realmente desgastador? ¿Es como para el Señor? Desafío para mí, para nosotros, ¿no?, como iglesia en esta mañana.
Vayamos al tercer punto, que en el bosquejo dice calumnias en contra de Pablo. Bueno, hemos visto en estas semanas, ¿no?, varias cosas que se dijeron en contra del apóstol Pablo. Pero la calumnia en sí, en que se enfoca en estos versículos y que estaba dando vueltas en Corinto, era esta: que bajo el pretexto de ayudar a los creyentes que estaban sufriendo en Jerusalén, no solo Pablo, pero Pablo y Tito querían llenarse sus propios bolsillos. La sospecha era que el dinero recolectado no iría a los pobres de Jerusalén, sino que se quedaría ¿dónde? En el bolsillo del apóstol Pablo. Ahora, empezando en el versículo 16 de este pasaje, vemos la astucia, ¿no?, la inteligencia del apóstol Pablo, que usa 4 preguntas retóricas para descartar completamente esta calumnia. Y estas son las 4 preguntas que Pablo usa. Primeramente pregunta: ¿es que como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos? Para nada. Después pregunta: ¿acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Y después dice, ¿no?, le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. No, para nada que el apóstol Pablo los había explotado. Tercera pregunta: ¿acaso se aprovechó Tito de ustedes? No. Y la cuarta: ¿no procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? Entonces, como que ahí, con esas 4 preguntas retóricas, el apóstol Pablo les corta el suelo y queda claro, ¿no? No era un beneficio que el apóstol y Tito se estaban llevando de la ofrenda para Jerusalén. Para nada. Y también recuerda al Señor Jesús, cuántas veces Él usaba preguntas, ¿no?, para dejar a los fariseos callados, ¿no?, con una simple pregunta. Y qué buena lección para nosotros, ¿no? Cuando alguien nos está calumniando, a veces la tentación es, ¿no? Y nos ponemos todos defensivos y agresivos, ¿no? En cambio, quizás una simple pregunta, ¿no?, con calma, es lo que se necesita en la situación. Ahora, ¿por qué es que el apóstol Pablo menciona a Tito, ¿no?, aquí? Si vamos un poco antes, al capítulo 8 de 2 de Corintios, y los versículos 16 al 21, veremos por qué. Acá Pablo dice: gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo, ¿no?, el apóstol Pablo, tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él, les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al evangelio. Seguro cuando se hace el estudio bíblico el viernes, algunos van a preguntar, ¿y quién era ese hermano? ¿No? Bueno, tendrán que venir el viernes. Sigo, el versículo 19. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino
también delante de los demás. Como dice un reconocido comentarista que hemos estado usando en nuestro grupo de predicadores, Kistenmaker, dice lo siguiente, ¿no?, acerca de estos versículos. Dice: Tito se había ganado la confianza de la iglesia en Corinto y apreciaban su honestidad e integridad. Por esta razón, Pablo no duda en usar el nombre de su colaborador, de Tito. Si la gente de Corinto confiaba en su colaborador en relación a la colecta para los pobres de Jerusalén, entonces también deberían de confiar ¿en quién? En la persona que envió a Tito. ¿Y quién envió a Tito? El apóstol Pablo. Entonces, para terminar esta parte, ¿no?, preguntámonos, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a las calumnias, frente a los chismes? Y el apóstol Pablo mismo nos da una clave en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, y los versículos 12 y 13, donde dice: si nos maldicen, ¿maldecimos? No. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. ¡Wow! No sé, para mí ese es un desafío tremendo, ¿no? En mi humanidad pecaminosa, cuando alguien me calumnia, cuando alguien me chismea, ¿cuál es la reacción que quiero tener? ¿Cómo puede ser? ¿No? En cambio, ¿qué dice la palabra? Reaccionemos con gentileza. Y en verdad no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, ¿no?, transformándonos para ser personas que puedan realmente reaccionar así, ¿no? Como lo hizo también nuestro Señor Jesús. Interesante, ¿no?, cómo el apóstol Pablo, vez tras vez, sigue el ejemplo de Jesús. Sí, él quiere que sigamos a su ejemplo, pero ¿quién es el ejemplo máximo por encima de Pablo mismo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al último punto. Estamos llegando al punto donde comenzamos, ¿no? Al comienzo de la prédica pregunté, ¿no?, cuáles serían las preocupaciones que tendría Pablo por nuestra iglesia aquí. Y aquí llegamos a estas preocupaciones poco fuertes cuando los leemos, ¿no?, serias, que tiene el apóstol Pablo. En el versículo 19 el apóstol hace esta pregunta, ¿no? Antes de dar la lista de preocupaciones, empieza con esta pregunta, que es: todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Y Pablo responde a su propia pregunta diciendo: más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Lo que quiere decir Pablo es que él no tenía que hacer esta defensa ante los corintios. ¿Por qué no? Porque él hablaba como representante, como embajador de Cristo mismo. Entonces, su única preocupación y defensa que él necesita presentar es delante de Dios y no de la iglesia en Corinto. Después Pablo continúa, ¿no?, diciendo: todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su, ¿qué? Edificación. Todo lo que hacía el apóstol Pablo, todo lo que decía, todo lo que mostraba, ¿no?,
era para que la iglesia se fortalezca, para que se edifique, ¿no? A diferencia de los falsos maestros que hablaban ¿para qué? Para engañar y para enaltecerse a ellos mismos. Las palabras que habla Pablo, por más fuertes que sean, y los vamos a leer, ¿no? Los han leído, ya los leyó el pastor, ¿no? Son fuertes, ¿no? Pero son ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Estos versículos 20 y 21, muestran la preocupación que sentía el apóstol antes de su tercera visita. Los vuelvo a leer. Dice, en realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero que no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Qué contraste, ¿no?, con el capítulo 7 de la misma carta, donde Pablo dice, después de haberse finalmente reunido con Tito, dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó ¿a qué? A arrepentimiento. A pesar de que después de la carta dolorosa, ¿no?, la visita de Tito a los Corintios, el arrepentimiento de los Corintios, todavía Pablo está preocupado de que en esta tercera visita encontrará todavía un remanente, un grupo de personas que todavía seguían en los caminos y pecados de antes. Eso era su preocupación. ¿Cómo los iba a encontrar? Teme no encontrarles como él quisiera. Y teme también que les va a necesitar hablar como él no quisiera tampoco. A ninguno de nosotros nos gusta hablar fuerte. Si lo hablamos a veces es en el momento, ¿no? Pero si estamos esperando hacer una visita donde sabemos que vamos a tener que hablar fuerte, no nos gusta, ¿no? No es algo agradable, pero a veces es necesario, ¿no? Y acá Pablo dice eso, ¿no? Está a punto de hacer la tercera visita. No quisiera encontrarles como pienso que los voy a encontrar. Porque si los encuentro así, sé lo que voy a tener que decirles, ¿no? Y no es así también para nosotros, ¿no? Que a pesar de haber estado siguiendo al Señor por muchos años, quizás, todavía hay cosas en nuestras vidas, en mi vida, que el Señor quiere cambiar. Aspectos de nuestras vidas que el Señor quiere refinar, que Él quiere pulir. Y dejemos, ¿no?, que el Espíritu Santo nos muestre qué aspectos Él desea moldear. Seamos como esos vasos de barro, ¿no?, en las manos del alfarero, dispuestos a cambiar por medio del Espíritu Santo. Al comienzo hice esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de las preocupaciones que tendría el apóstol Pablo por nuestras vidas, ¿no? Quizás no sean los mismos que están en esta lista, ¿no? Quizás nuestro problema aquí no es con inmoralidad sexual, ¿no? Pero seguramente
hay cosas, ¿no?, que como iglesia nosotros tenemos que ver y con la ayuda del Señor cambiar, ¿no? En el anterior capítulo del 11, Pablo ya había escrito en el versículo 2 cómo él desea que Cristo nos encuentre, ¿no? Dice esto: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. ¡Wow! Esa es la expectativa, ¿no?, que tiene Dios para nosotros como iglesia, ¿no? En Juan 17, antes que Jesús fuera arrestado, recordarán que Él ora por sí mismo, ora también por los discípulos, y en los versículos 20 al 23, Jesús ora por los futuros creyentes, por nosotros, ¿no? Y ora de esta forma. Dice: no ruego solo por estos, o sea, no ruego solo por mis discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que las has amado a ellos tal como me has amado a mí. Oración de Jesucristo por la futura iglesia. Hermanos, ¿cuál es nuestra visión de iglesia? ¿Es la misma que Pablo tuvo por la iglesia en Corinto? ¿Tenemos ese mismo deseo de unidad que expresó Jesús? ¿Cómo podemos llegar a ser esa iglesia que Dios quiere que verdaderamente seamos? ¿Cómo podemos animarnos mutuamente en esta tarea? Voy a terminar con estas palabras de Pedro, no de Pablo, de Pedro, en su primera carta, capítulo 5, que quizás nos ayuden a responder a esas preguntas. Primera de Pedro, capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Dice así: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios quiera que nosotros como iglesia seamos ese ejemplo de unidad, de humildad, de amor.
que cuando el apóstol Pablo esté listo para escribir su carta a la iglesia presbiteriana de Surco, nos encuentre como Él realmente quiera que nos encuentre, ¿no? Oremos, hermanos. Sí. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el apóstol Pablo, que lleno de tu amor, de tu autoridad, no dejaba a un lado estas preocupaciones sinceras que él tenía por la iglesia en Corinto, Señor. Él sabía lo difícil que iba a ser confrontar nuevamente a las falsas enseñanzas, al pecado que había en esa iglesia, Señor. Señor, ayúdanos a nosotros a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Señor, perdónanos cuando no hemos hecho todo como para ti, Señor. Perdónanos cuando no hemos sido la iglesia que tú has querido que seamos. Señor, te damos gracias por Jesús, por el perdón que tenemos en Él. Te damos gracias por la seguridad de nuestra salvación. Señor, ayúdanos a ser abiertos a tu Espíritu Santo para seguir cambiando, para seguir siendo moldeados a las personas, a la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén.